Presidenta. En enero del 2021 publiqué un reportaje que nombré El Cártel del Gol, corrupción en el fútbol mexicano, donde documenté las operaciones de compra-venta de jugadores en sobreprecio y elevación de impuestos de una red de promotores. El reportaje que logra documentar este hecho, el primer reportaje que logra documentar este hecho y lleva ya casi 1 millón de lecturas en el portal El Quintana Roo MX. Derivado de este reportaje, en el gobierno de Argentina aseguró las oficinas de la Federación de Fútbol Argentino y las oficinas de uno de los promotores que publiqué, pero en México no pasó nada, señor presidente. A la Federación Mexicana de Fútbol poco le importa la ética y viola una y otra vez las reglas de FIFA. Voy a poner 3 ejemplos. La multipropiedad, que está prohibida, y que hay muchos empresarios en México que tienen multipropiedad. Quitaron el ascenso y el descenso, señor presidente, quitaron el ascenso, y lo que disminuye la competitividad y protege las inversiones manteniéndose en primera división. Y como número 3, el sobreprecio de los jugadores que los compran y los venden en un precio altísimo en México. Dice, esto le menciono por algunos temas que violan las reglas de FIFA y que la FIFA parece cómplice, y que se oiga hasta Suiza, señor presidente, que la FIFA permite la corrupción en México y que avala que rompan sus propias reglas aquí. Si todo esto quedara en el fútbol, señor presidente, en el daño al deporte, pues bueno, solamente cabría un llamado a actuar con ética. Pero el problema es que va mucho más allá, presidente, este tema. Porque hay una gran evasión de impuestos, y pues el reportaje en donde documenta precisamente la simulación que hacen con prestanombres, empresas fantasmas y depósitos en extranjeros. Para colmo, esto se hace con gran parte del recurso del erario público, porque recordemos que muchos equipos obtienen jugosos contratos de publicidad de los gobiernos estatales. Así es como personas como Alejandro Ilagadorri de Grupo Legarri, quien no hace mucho tiempo era un gerente en el Corona, se volvió millonario y es dueño de varios equipos de fútbol, o sea, la multipropiedad. Y también está Jesús Martínez de Grupo Pachuca, otro infractor de las reglas de FIFA y presunto evasor de impuestos. Ambos cuentan con tanta influencia que prácticamente controlan la Federación Mexicana de Fútbol. Y por si fuera poco, señor presidente, cuando un gobierno estatal no les da el suficiente dinero, según su criterio, se mudan de ciudad y dejan a la afición sin equipo, truncando a veces tradiciones de aficiones futbolísticas. Así ha pasado ya en Tampico, en Irapuato, en Morelia, en Veracruz, en donde, por cierto, hago una acotación, hay un caso de injusticia, de grave injusticia, con un personaje que no es una blanca palomita, ¿verdad?, que también pudiera estar en la cárcel por otros temas, pero que en este momento está en la cárcel por un motivo equivocado, y que lo documentó muy bien el periodista deportivo El Fantasma Suárez, documento y reportaje que le valió la censura en el diario Récord y que su salida del diario Récord, porque pues bueno, puso en entrever por qué está Fidel Curi en la cárcel de un préstamo que le hizo Salinas Pliego, en donde dejó unas garantías por ese préstamo, y que la Federación Mexicana ya cobró esas garantías, y que aún así, después de haber cobrado las garantías, pues lo metieron al bote por fraude. Y pues bueno, a lo mejor debería estar por muchos otros delitos, señor, en la cárcel, pero precisamente este delito pues está comprobado que no. Y bueno, señor presidente, es importante denunciar todo esto aquí, porque los medios de comunicación deportivos están totalmente amordazados, y muchos de ellos también son cómplices de la corrupción. Ellos callan ante todas estas violaciones, y cuando alguien se atreve a hablar de los periodistas deportivos, lo censuran o lo linchan. Estas prácticas corruptas son muy similares, señor presidente, al modelo neoliberal que estamos tratando de erradicar de este país, y que han aniquilado por generaciones y generaciones de brillantes y posibles brillantes futbolistas mexicanos, porque privilegian el dinero y la corrupción antes que el deporte y el talento. Por si fuera poco, muchas veces usan con fines políticos y electorales
al equipo y los dineros que les da el gobierno precisamente en estos contratos. El fútbol es el principal deporte en México y seguido por muchos mexicanos, señor presidente. Incluso muchos funcionarios federales y estatales, procuradores de justicia, impartidores de justicia. Lo que hace a estos dueños de los equipos, pues muy queridos y pues casi impunes, intocables, porque pues bueno, pues, tienen muchos amigos. Es por ello que estos empresarios, pues bueno, pues gozan de esa evasión de impuestos, señor presidente. Pero también aquí hay tres víctimas principalmente: el pueblo y las aficiones, el SAT y los jugadores, que generalmente son los que menos vela en el entierro tienen y son los que pues, los explotan y juegan, ¿no? Señor presidente, ¿cree usted que el SAT puede hacer auditorías a Grupo Pachuca y Grupo Legari? Hay datos que afirman que el fútbol mexicano maneja hasta 140,000 millones de pesos anuales en México. Y pues bueno, saber si el SAT tiene reflejadas esas grandes ganancias que radican del fútbol, de la compra-venta de jugadores, de los contratos con las televisoras, de los contratos publicitarios y de todo esto que se da alrededor del fútbol mexicano, señor presidente, que gracias a esta corrupción yo puedo afirmar después de estas investigaciones, tengo 2 años en el tema, señor presidente, es un tema que he investigado a fondo, podría yo casi asegurar que por eso no hemos pues, ganado un mundial. Y a lo mejor suena pues lo que estoy diciendo raro en la mañanera, pero créame que muchos mexicanos pues estarían muy contentos de pasar una semifinal en el mundial o en el mundial, y que estos actos de corrupción han impedido que las generaciones de futbolistas en México, mexicanos, crezcan, porque ahora pues se supone hasta para debutar un muchacho en el fútbol, su papá tiene que pagar dinero para que el director técnico lo debute. Y eso, pues bueno, si no tiene la lana el papá, pues el muchacho, aunque tenga talento, no crece. Y entonces se ha prohibido, le han quitado ese sueño, porque es sueño el fútbol, a los jóvenes y a las aficiones de tener grandes futbolistas mexicanos, como los ha habido, ¿no? en este país, ¿no? Pero que la corrupción los opaca. Y saber, señor presidente, si este tema, las auditorías, los impuestos y una regulación al fútbol mexicano pudiera venir desde el gobierno federal. Muy bien.